Mientras hemos estado muy ocupados con toda la trama de corrupción que involucra a integrantes de la Marina de México, olvidamos que en Tabasco existe otro frente de corrupción que sigue mostrando cada vez mayor profundidad institucional. Sí, no nos olvidemos de la Barredora. Esta semana fueron detenidos más integrantes de ese cártel, del cártel de la Barredora, y se allanó el domicilio, en realidad, de una mansión de un empresario, Mario de la Rosa, contratista de Dos Bocas, muy cercano al senador, al ex gobernador y senador Adán Augusto López. Por otra parte, las autoridades federales del área del Gabinete de Seguridad han dejado trascender que estaría muy cerca ya la detención del exsecretario de Seguridad de Tabasco y líder de la Barredora, Hernán Bermúdez. Si cae Hernán Bermúdez, habrá que ver qué es lo que dice el exsecretario de Seguridad del estado de Tabasco. Salen a la luz más casos de empresarios ligados a la red de complicidades del grupo criminal La Barredora, dedicado al robo y venta ilegal de combustible. Uno de estos casos ocurrió el pasado fin de semana con el cateo a una mansión en Altozano, Tabasco. Fue un operativo que mostró los lujos y excentricidades de Mario de la Rosa Gutiérrez, dueño de una constructora. En el cateo encontraron un auto de alta gama, un helicóptero y animales exóticos. Sin embargo, este hallazgo reveló una trama aún más compleja. Mario de la Rosa formaba parte de los proveedores de servicios de Pemex, a través de la empresa Marogu S.A., dedicada a la extracción, trituración, comercialización y transportación de materiales pétreos. Dicha empresa logró contratos directos por más de 684 millones de pesos, adjudicaciones directas entre 2019 y 2025, durante la gestión de Octavio Romero Oropesa, director en Petróleos Mexicanos en el sexenio pasado, y hoy encabeza el Infonavit. Y aunque los contratos podrían justificar el tipo de vida de Mario de la Rosa, la investigación no solo apunta a contratos millonarios, sino a la complicada red tejida para el robo de combustible. De acuerdo con el periodista Mario Maldonado, de la Rosa también se movía en las redes locales de la obra pública y seguridad durante el gobierno estatal de Adán Augusto López, el mismo periodo en el que creció la red de venta y tráfico ilegal de combustible en Río Viejo. De la Rosa es uno más de los empresarios. Esto se suma a las detenciones de criminales relacionados con la Barredora y que poco a poco han ido cayendo. Y es que en este año, el grupo criminal ha sufrido varios golpes en su estructura. Uno de ellos es de Giovanni N., alias El Gordo, quien fue detenido en Paraíso, Tabasco. Era operador logístico y financiero de la célula delictiva, mientras que en marzo fueron rescatadas 2 personas y arrestados 3 presuntos secuestradores vinculados a la Barredora en el municipio de Centro. Se trató de José N., alias El Popeye, Iván Javier N., alias El Chiquilín, y Héctor Adrián N. En mayo, fuerzas federales detuvieron en Cárdenas, Tabasco, a Jorge N. y Edson N., alias Zavala, este último considerado sucesor de Javier N., alias El Guasón, uno de los líderes de la organización también detenido. Y en julio, cayó el brazo operativo del grupo, Ulises Pinto Madera, quien fue integrante de la extinta Policía Judicial Federal, conocido como El Mamado, El Pinto o El 88. Este hombre decidió convertirse en testigo protegido de la Fiscalía General de la República. A esta detención se le sumó la de Arturo Gómez Marín, alias El Vampiro, señalado como el tercero al mando de la Barredora, vinculado con las actividades de extorsión y cobro de piso. Aún permanece prófugo el líder de la Barredora y exsecretario de la Policía de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena. Bueno, y regresando a la historia de los marinos, hay un hecho que ocurrió en el 2022 y que aquí le hemos reportado, que aquí se lo contamos, cuando comenzaba esta trama que nunca se explicó. Y es la desaparición de 2 marinos que estaban de custodias para el entonces senador José Narro Céspedes. ¿Qué hacían unos marinos de guardias de Céspedes, de Narro Céspedes? No lo sabemos. Pero además de todo, Narro Céspedes le había prestado a su custodia a estos 2 marinos a la alcaldesa de Acapulco, Adelina López, y que después de una reunión, algunos dicen de una entrega de dinero con el candidato de Morena en Tamaulipas, Américo Villarreal. Esta entrega de dinero fue ya en la Plaza Oasis de la Ciudad de México. Nunca más se volvió a saber de ellos. Nunca hubo resultados en esa investigación. Sus familiares no saben qué pasó con ellos. El 5 de marzo de 2022, los marinos Óscar Manuel González Andrade, de 48 años, y Victoriano Rodríguez Zurita, de 38, desaparecieron en la Ciudad de México.
El jueves 3 de marzo de 2022, cuando los dos elementos de la Marina fueron asignados como escoltas de seguridad al entonces senador por Morena, José Narro Céspedes. La orden llegó de manera irregular de la alcaldesa de Acapulco, Avelina López. Narro Céspedes participaría en un evento sobre la revocación de mandato en la Ciudad de México. La última vez que los marinos se reportaron fue el sábado 5 de marzo a las 8 de la noche. 2 días después, el secretario de Seguridad Pública de Acapulco, Maximiliano Serrano Pérez, se comunicó con el senador para preguntarle por sus subalternos. Le respondió que les autorizó que descansaran y que regresaran el lunes a Acapulco. Fue entonces que el capitán Serrano reportó a la Secretaría de Marina la desaparición. Tanto el senador Narro como la alcaldesa Avelina negaron los hechos. Sin embargo, ante la investigación abierta, el legislador declaró que sí solicitó el apoyo de los escoltas. En ese momento se infiltró a los medios la solicitud firmada por Narro y su presencia en un restaurante al sur de la Ciudad de México, donde se reunió con el entonces candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal, y con otros acompañantes que aparecen en una fotografía. Esa fotografía la tomó el sábado 5 de marzo uno de los marinos desaparecidos. Junto a Narro y Villarreal aparece un personaje identificado como Teodoro Vázquez Barrera, alias el Jerry, operador financiero del Cártel del Noreste. De hecho, un informe de la DEA indica que el Jerry se estableció en Acapulco para apoyar a políticos morenistas, entre ellos la campaña del gobernador tamaulipeco, Américo Villarreal. Teodoro Vázquez Barrera también desapareció el mismo fin de semana que los elementos de la Marina. Luego de ser removido de su cargo, el exsecretario de Seguridad de Acapulco fue detenido el 26 de junio de 2023 en Ahome, Sinaloa. Tenía más de 20 expedientes abiertos por diversos delitos. En otro caso relacionado con la red de contrabando de combustible, la Fiscalía General de la República tiene en la mira a varias empresas, entre ellas Grupo Potesta S.A.D.C.B. El expediente revela que Grupo Potesta tuvo operaciones con diversos proveedores, entre ellos 220 millones de pesos con Vector Casa de Bolsa, propiedad del exjefe de la oficina de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Romo. Las autoridades investigan si podrían estar enviando recursos a otras entidades o países para ocultar recursos financieros. El modo de operar sería el siguiente. Primero se compra el combustible en Estados Unidos, posteriormente se importa a México y se vende a diversas empresas, quienes son las encargadas de distribuirlo a través de empresas comercializadoras y transportistas, vendiendo el combustible a un menor precio que el establecido en el mercado nacional. Bueno, estos casos, porque son varios, pero todos se terminan concatenando en las mismas redes. La desaparición de los dos marinos que nunca se ha investigado. Desde 2022 nunca se ha vuelto a hablar de ellos. Estamos hablando de dos custodias de la Marina que trabajaban para la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, que ella se los presta, vaya a saber por qué, a Narro Céspedes. Narro Céspedes se viene a una reunión aquí en la Ciudad de México con el candidato, ahora gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, con un lavador de dinero del Cártel del Golfo, y el lavador de dinero del Cártel del Golfo y los dos marinos desaparecen en el mismo día, en las mismas horas, y nunca se vuelve a saber de ellos. Las versiones dicen que ahí se intercambió dinero, que hubo movimiento de dinero. Ahí están las cosas. Y después, para terminarla de completar, esta investigación de la propia Fiscalía que vuelve a meter a Casa de Bolsa Vector, en este caso relacionado con una de las empresas que están involucradas en el contrabando de gasolinas. La historia cada vez está peor. Fue detenido, por lo menos una buena noticia, mire usted, fue detenido en el aeropuerto de la Ciudad de México Óscar Antonio Álvarez González, considerado el principal lavador de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ponga usted atención, porque entre las cosas que dicen, no es información pública, pero que dicen dentro de la propia Secretaría de Marina, es que se está removiendo y se está cambiando todas las estructuras de seguridad que antes manejaba con la anterior estructura, con la anterior administración de la Marina, y una de ellas muy importante es el aeropuerto. Hoy en el aeropuerto, llegando de Barcelona, fue detenido el principal lavador de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Óscar N. fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Procedía de un vuelo de Barcelona a España. Es considerado el principal operador financiero de Rubén Oseguera Cervantes, alias Mencho, el líder del cártel de Sinaloa, y de Abraham Oseguera Cervantes, alias Rodo, hermano del Mencho, quien fue detenido el pasado 28 de febrero en Tonaya, Jalisco. Tiene una orden vigente de extradición a Estados Unidos, pero desde su captura interpuso un amparo. En tanto, Óscar es señalado de comprar propiedades o empresas, principalmente tequileras y ganaderas. Además, se encargaba de hacer el cambio de nombre de propiedad con apoyo de notarios públicos ubicados en diversos municipios de Jalisco. Enfrenta los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de recibir y transferir recursos. En su detención participaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en coordinación con la Secretaría de Marina y el CNI. Esta captura se suma a otra realizada el pasado 25 de agosto en Colima. Se trata de José Luis Sánchez Valencia, alias Chalamán, familiar directo de Nemesio Oseguera Cervantes y uno de los principales operadores del cártel Jalisco. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo en la magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y escuche usted lo que se dijo hoy en la mañanera. Celebrar profundamente, hoy es un día de fiesta para la salud pública de nuestro país. Estas medidas son muy favorables, es una medida muy eficiente para evitar el consumo de estas bebidas que tienen una clara y muy evidente relación con generar enfermedad y muerte en la población. Tiene un efecto pedagógico para la población y que pueda identificar el precio real que tiene el producto. Eso también obliga a la industria a reformular, a hacer productos más sanos. Bueno, nadie puede poner en duda que tomar refrescos en exceso y otros productos como el alcohol, el cigarro, si quiere, hasta los videojuegos son dañinos para la salud. Contra ellos se impusieron estos impuestos que llaman los llamados impuestos saludables. Lo que sucede es que evidentemente estos impuestos saludables no son para el bienestar de la población ni siquiera para mejorar la salud. Son impuestos recaudatorios y son para tener mayores ingresos. Por supuesto que este dinero que se recaudará además por estos impuestos no va a llegar al sistema de salud, porque ahora en este presupuesto, ¿qué cree? Que le redujeron el presupuesto casi un 5% al sector salud. Y bueno, la gente no dejará de consumir productos como los refrescos, aunque les carguen un poco más de impuestos, sí les costará bastante más dinero a cada una de las personas que quiera tomarse un refresco y bueno, no hay ninguna política que permita que tengan siquiera otras opciones de consumo. No hay ninguna fiesta para la salud. Es una fiesta para el fisco. Así lo prometieron a finales de 2024. Sin aumentar impuestos, sencillamente combatiendo la corrupción y los privilegios. Así, apenas en agosto pasado. No estamos pensando subir impuestos. ¿Cómo sin reforma fiscal? ¿Cómo sin aumentar impuestos? Pero todo cambió con el paquete económico para 2026. El gobierno federal tiene pensado aumentar el impuesto especial, el IEPS, a varios productos. Hablamos de refrescos, tabacos y puros, plataformas digitales y videojuegos considerados violentos. La definición de violento puede ser tan amplia que podría terminar castigando juegos familiares como Pokémon, Super Smash Bros., Splatoon, Plants vs. Zombies, títulos que lejos de fomentar violencia han sido espacios de creatividad. De acuerdo con especialistas, este tipo de impuestos en realidad incrementa los ingresos fiscales, golpea el bolsillo de los mexicanos, que por cierto no dejarán sus hábitos de consumo de un día para otro. Las bebidas azucaradas o refrescos son un elemento esencial en muchas familias mexicanas para la hora de la comida. Datos oficiales indican que México es el país con el mayor consumo per cápita de refresco, con 160 litros por persona. La Secretaría de Hacienda
justificó la imposición de los llamados impuestos saludables al asegurar que se trata de una visión humanista que busca atender problemas de salud en la población. Pero en su mismo paquete económico se contradicen, porque uno de los rubros que sufrirá recortes para el próximo año es precisamente la salud. Recibirá 3.2% menos que este año, pese a la promesa presidencial de mejorar el sistema sanitario. A la Secretaría de Salud y al ISSSTE les quitarán más de 6,000 millones de pesos. Ni la seguridad se verá beneficiada, pues la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal le quitarán más de 10,000 millones de pesos. Pero eso sí, la austeridad se terminó para el Poder Judicial. La propuesta es incrementarle 16,000 millones de pesos, pues este año tuvieron un presupuesto de 70,000 millones y para el otro año será de más de 86,000 millones. La Secretaría de Energía tendrá el mayor aumento de todas las dependencias federales, recibirá 263,000 millones de pesos. Y las obras faraónicas también tendrán más presupuesto. Al Tren Maya le van a meter otros 30,000 millones de pesos, además de los 40,000 millones que le dieron este año. Entonces, ¿a dónde se irá esa recaudación de los llamados impuestos saludables? Bueno, la verdad, de pena ajena tendría que ser que el director del IMSS Bienestar diría que es una fiesta para la salud pública el aumento de los impuestos cuando ni siquiera esos recursos van a ir al sector salud. Vamos a otro tema. Aumentó ya a 8 y desgraciadamente puede aumentar a más el número de muertos por el accidente de una pipa ayer en la Ciudad de México, en el Puente de la Concordia, ahí en los límites entre Iztapalapa y el Estado de México. De los lesionados, 22 siguen en estado crítico, 19 recibieron el alta médica. La Fiscalía mantiene 2 líneas de investigación. El exceso de velocidad es la principal hipótesis de la causa del accidente. La otra tiene que ver con el cumplimiento de la normatividad de la empresa. Una tragedia que, como todas estas tragedias, tiene origen en otro tema, más allá de la velocidad o de la normatividad de la empresa, es la falta de regulaciones, la falta de normas claras para el transporte. Este tipo de transporte, primero, en la mayoría de las ciudades, el gas se conduce en forma subterránea y en las pocas ciudades grandes que hay este tipo de transporte se tiene que hacer en horario nocturno y en condiciones muy específicas. Aquí todos transportan cuando quieren, como quieren y donde quieren. Hasta las 10 de la noche de este jueves, el número de muertos por la explosión de gas que provocó la volcadura de una pipa en Iztapalapa es de 8 personas. Y me duele que se haya ido, pero siempre lo tendré en mi corazón. 67 personas con lesiones por quemaduras permanecen en el hospital, 22 de ellas en estado crítico, 6 en situación grave y 39 en condición delicada. 19 fueron dadas de alta. Entre las personas graves se encuentra Alicia Matías, la abuelita de una niña de 2 años que quedó atrapada en medio del fuego y la cubrió con su cuerpo para evitar que la menor sufriera mayores lesiones. En un video grabado por uno de los policías que acudió a brindar ayuda, se observa a la mujer con su nieta en brazos pidiendo ayuda. El heroísmo de una abuela, la respuesta rápida de un policía y la ayuda de otros ciudadanos le salvó la vida a la niña. Mi hermana hizo un gran trabajo al proteger a su nieta y ella está estable, gracias a Dios. Doña Alicia tiene más del 90% del cuerpo con quemaduras y lucha por su vida. Por la tarde, la Universidad Nacional Autónoma de México confirmó la muerte de Ana Daniela Barragán Ramírez, estudiante de la FES Cuautitlán. Como ocurre en eventos trágicos, la gente se solidariza con las víctimas y con aquellos quienes brindan cualquier tipo de ayuda. Desde el miércoles, vecinos de Iztapalapa, de Ciudad Neza y de Los Reyes La Paz se acercaron a la zona de la explosión para repartir agua a los bomberos, policías y paramédicos que atendían la emergencia. Y este jueves, las muestras de solidaridad llegaron a hospitales para ofrecer alimentos a los familiares de los lesionados. La Fiscalía mantiene 2 líneas de investigación. El exceso de velocidad es la principal hipótesis del accidente. La otra tiene que ver con el cumplimiento de la normatividad de la empresa.
Personal de Protección Civil realizó inspecciones en el Puente de la Concordia y descartó riesgos. Por su parte, la transportadora Silsa aclaró que sí tiene pólizas de seguro vigentes y que las aseguradoras comenzaron el proceso para responder por los daños materiales, personales y sociales derivados del incidente, conforme a los términos legales establecidos. Bueno, y el FBI publicó fotografías de un posible sospechoso vinculado al asesinato del activista republicano Charlie Kirk. Además, se encontró el arma presuntamente utilizada, mientras que el gobierno de Trump amenaza con revocar visas a extranjeros que glorifiquen este crimen en las redes sociales. I'm pleased to announce that I will soon be awarding Charlie Kirk posthumously the Presidential Medal of Freedom. The date of the ceremony will be announced, and I can only guarantee you one thing, that we will have a very big crowd. Very, very big. Es así como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rendirá homenaje póstumo al activista y conductor Charlie Kirk, asesinado el 10 de septiembre en la Universidad de Utah Valley. El asesino permanece prófugo, mientras que el FBI dijo tener identificado al agresor. Difundió imágenes de una persona de interés que podría estar relacionada. Ofrece una recompensa de hasta $100,000 a quien dé información. Los investigadores dijeron que han recuperado en una zona boscosa cerca del campus lo que creen es el arma utilizada para matar a Kirk, un rifle de cerrojo de gran potencia. Todo apunta a que el tirador disparó desde el tejado de un edificio del campus, a 180 metros del escenario donde se encontraba Kirk. Por su parte, el Departamento de Estado de la Unión Americana advirtió sobre las consecuencias contra migrantes que publiquen mensajes considerados como una glorificación de la violencia. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, confirmó que los funcionarios consulares evaluarán estas expresiones para determinar posibles sanciones, incluida la cancelación del visado. Pidió al público que le informe directamente sobre este tipo de contenidos difundidos por extranjeros. Mientras tanto, en Cuba sufrieron de su quinto apagón generalizado en menos de un año. Se quedó sin luz prácticamente todo el país por 24 horas. Apenas comienza a restablecerse el servicio, pero residentes se quejan de apagones diarios de hasta 18 horas. Nosotros le seguimos regalando a Cuba millones de litros de crudo a la dictadura cubana, mientras los ciudadanos padecen por falta de luz en un país que, por supuesto, se está derrumbando. Imagínese usted 24 horas sin luz en todo el país. Sí, a ver, lo de Cuba es un desastre. Lo de Cuba sabemos que es un desastre, sabe todo el mundo que es un desastre. Le seguimos regalando millones de pesos en combustible al gobierno cubano y la verdad es dinero tirado a fondo perdido. Le voy a comentar algo, no se dijo en la conferencia de prensa, pero hay versiones muy fidedignas, vamos a llamar así, dentro del propio gobierno, de que en la reunión que se mantuvo la semana pasada, la presidenta Sheinbaum, miembro de su gabinete, el canciller de la Fuente, con Marco Rubio y los integrantes ahí de su equipo del Departamento de Estado de la Unión Americana, dentro de esa reunión hubo un problema grave, sobre todo, que fue el de Cuba. Marco Rubio estalló reclamándole a la presidenta que siguieran regalándole crudo y otros productos a Cuba. El tema de Cuba es para nosotros, para ellos es un desastre, para Cuba es un verdadero desastre. Para nosotros es tirar dinero a fondo perdido y se ha convertido también en un tema delicadísimo en el ámbito político y en la relación geopolítica con Estados Unidos. Hablando de geopolítica y de estos temas, el Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó ayer a Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado en enero de 2023 para evitar que Luis Ignacio Lula da Silva asumiera el poder. El expresidente fue declarado culpable de 5 delitos y podría estar
un mínimo de 27 años en prisión. Pero hay elecciones el año próximo en Brasil y no se presentará Bolsonaro porque estará preso, pero se va a presentar su hijo, Eduardo, y tampoco se va a poder presentar Lula porque no podría tener otra reelección. Vamos a tener otro choque de trenes terrible allá en Brasil, porque además Bolsonaro, el padre y el hijo, tienen todo, pero todo el apoyo del presidente Trump. Bueno, Jorge, y ahí está nuevamente cuando vemos que es un riesgo el péndulo, cómo va de izquierda a derecha, así a pendulazos. Lo vemos clarísimo lo que sucedió en Brasil. Bueno, cómo pasó de un Lula en la cárcel a ganar Bolsonaro, a nuevamente llegar Lula y ahora nuevamente los problemas legales que llegan ahí. Y bueno, eso se está pudiendo replicar en toda América Latina, ¿no, Jorge? Sí, es la situación que se vive en toda América Latina. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana aquí en Todo Personal. Sueñe bonito. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.